Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 1 de mayo del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar, vamos a hablar de la inscripción en el Partido Revolucionario Moderno por parte de sus autoridades para dirigir por el próximo periodo esa organización política. También hablaremos de la huelga que se convocó esta semana en algunas provincias del Cibao de la República Dominicana. Todo esto y una interesante conversación con el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, este jueves se venció el plazo en el Partido Revolucionario Moderno para realizar las inscripciones a sus dirigentes que aspiraban o que aspiran a ser presidente, secretario general, vicepresidentes y subsecretarios generales. Y como todos saben, hasta hace 2 o 3 días se pretendía por parte del doctor Guido Gómez Mazara que se pospusiera o se variara el método de elección que habían decidido la dirigencia, la mayoría de esa organización política. El doctor Mazara abogaba por una elección global y abierta y bueno, ese partido, como lo estipula la ley, decidió por una convención de delegados. Y yo quiero reconocer la sagacidad política, la inteligencia política que ha venido demostrando, gústele a mucha gente o no, el Partido Revolucionario Moderno desde que se dividió del PRD y decidieron asumir tienda aparte. Y digo que quiero saludar y felicitar esa inteligencia porque el jueves pasado se inscribieron para continuar dirigiendo esa organización política José Ignacio Paliza a la presidencia de la República, a la presidencia del partido, Carolina Mejía, secretaria general, y Deligne Ascensión como secretario de organizaciones. En el caso de ellos tres, yo lo veo como un justo reconocimiento a la labor que se desarrolló como organización política, la visión que se tuvo para lograr lo que hoy son partidos de gobierno en la República Dominicana. Y manteniendo esa sinergia entre Carolina, entre Paliza y Ascensión, sin dudas que mandan un mensaje importante a la dirigencia de esa organización política, pero sobre todo mandan el claro mensaje de que el buen trabajo se está reconociendo y por ende esa plancha única que se presentará en esa asamblea de delegados del Partido Revolucionario Moderno continuarán dirigiendo los destinos de ese partido político. Pero el mensaje más importante, aparte del reconocimiento a la labor de estos tres políticos, Paliza, Carolina y Deligne, son las 3 propuestas que se dan tanto para la vicepresidencia como para las subsecretarías generales. ¿Y por qué digo que el mensaje es interesante? Recuerden que a raíz de su salida del PRD, la mayoría de los que tenían un cargo en ese partido político lo mantuvieron en el PRM. Con el cambio de estatutos, el PRM decide, para hacer ese partido político más funcional, más operativo,
bajar de 40 y tantos vicepresidentes a 3. ¿Y quiénes se inscriben en esa plancha de 3 vicepresidentes? Doña Milagros Ortiz Bosch, Eddie Olivares y Nelson Arroyo. ¿Y cuál es el mensaje claro que le está mandando a la oposición política del PRM? Bueno, en Doña Milagro se le da valor, se distingue y se reconoce a la militancia de muchos años en ese partido político, pero también se manda un mensaje de que se quieren hacer las cosas transparentes. En Eddie Olivares, que hasta el jueves era un potencial aspirante a la presidencia de ese partido y que sin dudas iba a captar una gran cantidad de votos, ¿se inscribe a quién? A la corriente de Hipólito Mejía Domínguez, la otra facción del partido que lidera el hoy presidente de la República, Luis Abinader. Y en Nelson Arroyo se inscribe claramente la facción que representa al presidente Abinader como líder de ese partido político, y en la persona de Nelson Arroyo se le da un reconocimiento a la labor y al trabajo político que este señor, exdiputado, presidente del Indotel, ha venido desarrollando dentro de ese partido político desde que fue vocero en la Cámara de Diputados. Y en el caso de las subsecretarías generales, el PRM presenta a Kelvin Cruz, a Jean Luis Rodríguez y a Lía Díaz. Es decir, claramente el Partido Revolucionario Moderno ha entendido desde su fundación que el tema no está en la división que al otrora Gran Partido de la Liberación Dominicana lo sacó del poder. División que en su momento al PRD no le permitió llegar al poder. Entonces, claramente el Partido Revolucionario Moderno ha entendido, ha tomado la seña de que no se podían repetir los errores del pasado que sacaron partidos del poder, pero sobre todo que no le permitieron a ellos mismos, cuando fueron miembros del PRD, llegar a él. Y yo tengo que reconocer que la jugada política al Partido Revolucionario Moderno le salió tal cual ellos los planearon. Unidad, un mensaje de fortaleza y que sin dudas pone a pensar a los partidos de oposición que siguen con esos dimes y diretes, siguen con esas divisiones, y aquí se empieza a trabajar nuevamente mancomunado, como lo hicieron en la parte de la formación al inicio de esa organización política. Qué bueno que se mande claramente ese mensaje. Qué bueno que vemos que la madurez llega, no importa la edad, porque Paliza tiene mi edad, un muchacho joven aún, pero con mucha madurez política, y que sin dudas su partido, a él, a Carolina y a Deligne, en su caso que se están reeligiendo a los tres, le está reconociendo una labor, un trabajo que nadie lo puede quitar. Y tanto el líder de ese partido político, el presidente Luis Abinader, como el expresidente Hipólito Mejía, mandan un mensaje claro de que solamente unido una organización política tiene éxito. Enhorabuena al Partido Revolucionario Moderno y deseamos éxitos a Paliza, a Carolina, a Deligne, a Doña Milagros, a Eddie Olivares, a Nelson Arroyo, a Kelvin Cruz, a Lía Díaz y a mi amigo Jean Luis Rodríguez. Buen mensaje para la democracia acaba de enviar el Partido Revolucionario Moderno. Miren, esta semana distintas organizaciones populares convocaron a un paro general en las 14 provincias de la región norte. Y lo hacen en la región norte por esta ser la región
de mayor productividad, de mayor movimiento económico y que ellos saben si lograban el respaldo de esas poblaciones, podían calificar este paro como un éxito. Pero lamentablemente aquí hubo un mensaje claro de que la población no está en esos dimes y diretes. Ojo, yo no estoy diciendo que no se puede quejar, yo no estoy diciendo que todo está bien. Ahora, lo que sí yo estoy diciendo es que la sociedad, en este caso la del Cibao, le dijo que no a parar la productividad, le dijo que no a parar el movimiento económico, porque solamente en cabeza de desaprensivos caben parar un país luego de 2 años de pandemia, donde se están haciendo esfuerzos incalculables para recuperar la economía, para que los sectores tengan buena liquidez y demás. Y que yo con pena veía en algunos noticiarios a dirigentes de organizaciones populares, supuestamente, decir, por ejemplo, que en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, el paro había sido un éxito porque los colegios no abrieron, las escuelas no abrieron y los comercios tampoco. Pero a los que somos de pueblo, no nos pueden venir con esas historias, porque nosotros sabemos cómo estos terroristas que se cubren, no todos, algunos, en supuestos dirigentes sindicales en esos pueblos, actúan de manera amenazante, amedrentan a los comerciantes que si abren te quemo el negocio, y así cualquiera deja su negocio cerrado, porque no vamos a tirar todo por la borda. Entonces, a mí que nadie me diga que es un éxito los actos de vandalismo que yo vi en la provincia de Duarte o en Licey al Medio, donde desaprensivos atacaban a la sociedad civil, atacaban a los militares y policías que tienen que resguardar el orden con chilenas y armas de fuego ilegales. Y que algunos dirigentes políticos, sobre todo de Santiago, tenemos la información, se prestaron de una manera u otra, y el que tenga ojos para ver que vea y oídos para oír que escuche, a apadrinar no el paro, sino ciertos actos vandálicos. Esos que algunos quieren hasta dirigir la nación. Entonces, vamos a hacer de estos movimientos populares algo un poco más serio. No hagamos huelgas, paros para sacar provecho político. No, yo creo que lo que manda es que la gente se siente en estos tiempos. Lo que manda es que se pondere cosas que se han hecho y se ayuden a allanar el camino para aquellas que esas organizaciones populares pretenden. Porque, señores, ustedes quieren saber, ¿y en cabeza de quién cabe que ahora se pueden bajar los combustibles? Vamos a hacer un ejercicio honesto. Pero en cabeza de quién cabe que ahora se puede aumentar el salario en medio de una crisis. Pero en cabeza de quién cabe convocar una huelga de que porque la mayoría de gente hay que aumentarle el salario. Pero vamos a ser justos y vamos a hablar con eso con el ministro de Trabajo. Y aquí no se le aumentó a los cañeros, el trabajo de la construcción. Aquí no se aumentó el salario mínimo. Bueno, yo creo que también hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano. Usted puede ser PLDista, PRMista, de la Fuerza del Pueblo, izquierdista, pero hay que reconocer eso. Hay que reconocer que una de las primeras medidas que tomó este gobierno, a la cabeza el presidente Abinader y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, con quien vamos a hablar después de este comentario, fue y ha sido el consenso para lograr, en medio de una crisis mundial, una mejoría salarial para aquellos
hombres y mujeres, que tenían 20, 30, 15, 10 años sin que le aumentaran un peso. Entonces, sed justo lo primero. Creo que aquí cabe el dicho. De manera que en lo particular, no ahora en este gobierno, nunca he sido partícipe de los paros de labores porque eso afecta a la productividad, eso afecta a la cotidianidad, eso afecta a la economía. Y cuando usted afecta a la economía, usted no está afectando a un gobierno, usted está afectando a todo un país porque lamentablemente esta sociedad dominicana vive de lo que produce a diario. Y si usted para 14 provincias con actos vandálicos, sin dudas, eso se va a reflejar en la economía nacional. De manera que rechazamos de manera responsable y categórica los actos vandálicos desarrollados en el Cibao. Señores, no se vayan, que ya tenemos conectado a Luis Miguel de Camps. Él es ministro de Trabajo de la República Dominicana a propósito de algunas exigencias que nos hacían o que hacían las organizaciones populares. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, con quien vamos a tocar temas importantes este domingo en Precisando. Luis Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, querido tocayo, placer verte, escucharte y muchas gracias por permitirme compartir nuevamente en tu espacio. Vamos a empezar. Precisamente. La verdad que no te había podido entrevistar porque te metiste en esa vorágine del ministerio, ¿verdad? Empezando una función. Y por ahí quiero comenzar. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Luis Miguel, al frente de un ministerio tan importante como el Ministerio de Trabajo? Lo primero que tengo que señalar es que no dejo de admirarte, Luis, porque tú te pones adelante. Tú diciendo, no te había podido entrevistar por la vorágine, pero la invitación llegó reciente. No, efectivamente, es un reto muy importante, comenzando por el hecho de que es una institución cuya función esencialmente es una función social. Es una función social porque el trabajo es un derecho social a nivel constitucional como derecho fundamental además. Y las competencias, obligaciones y además responsabilidades del Ministerio de Trabajo, pues durante muchos años fueron erosionándose por diferentes razones, por lo que una de las primeras obligaciones, junto con todo el equipo que trabajamos en el Ministerio de Trabajo, pues es retornarle a la institución sus competencias y en esencia para la población lo que esto significa es que la población sienta y reciba más y mejores servicios. El Ministerio de Trabajo acompaña al ciudadano, al trabajador, desde que está siendo estudiante, para la posición que sea, al nivel que sea. Luego cuando trata de insertarse y se inserta en el mercado laboral, pero el Ministerio de Trabajo también acompaña a la ciudadanía en cuanto al tema de la protección de salud, por la social, en la protección contra riesgos laborales, por la misma razón, así como también el tema pensional. Y pues es una experiencia muy importante para nosotros y efectivamente nos hemos decidido invertir todo el tiempo disponible para poder llevar a la ciudadanía el mejor de los servicios posibles. Miguel, ¿cómo, ya para entrar en materia, cómo se ha logrado en medio de una pandemia, tú frente al Ministerio de Trabajo, que es el más afectado en este momento o en aquel momento con las pérdidas de trabajo y demás, cómo se ha logrado ese equilibrio para ir recuperando poco a poco con ambos sectores, tanto el sector público como el sector privado, el tema de la recuperación de los empleos? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa logística, ese trabajo. Sí, bueno, efectivamente, cuando llegamos a la oposición, nos encontrábamos tal vez en el peor momento de la pandemia. En ese momento, cerca de 500,000 de trabajadores y empleos del sector privado formal se habían perdido o se habían suspendido. Y pues la realidad es que con la asunción del gobierno del presidente Abinader, la confianza que el presidente Abinader despierte en la población, animó a los actores tripartitos, a los empleadores, a los trabajadores, pues
a poner su mejor cara, a poner sus mejores esfuerzos y a entender y ejercer el compromiso de que el interés nacional se mantiene por encima de los intereses particulares, independientemente de estos sean también legítimos como lo son. Por eso, cuando el presidente inició su mandato, que estableció una política clara de protección de la salud de las personas, pero al mismo tiempo el equilibrio de esto con la protección y la salud de la economía, fuimos rápidamente activándonos como país con diferentes ámbitos, en diferentes lugares, en diferentes industrias, y a septiembre del 2021 ya se habían podido recuperar todos los empleos formales del sector privado que se habían encontrado suspendidos o perdidos. Al cierre de este año pasado, 2021, ya no solamente se había recuperado, sino que se había aumentado la cantidad de empleos en más de 140,000 empleos adicionales a los que habían en febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia. Esto obedece, sin duda alguna, a esta política, a esta visión y a esta ejecución del presidente Luis Abinader, que como la población dominicana ha podido percatarse, darse cuenta, pues no tiene cansancio posible, y pues así todos sus colaboradores estamos en esa misma dirección y en ese mismo ánimo. Tengo que reconocer, a propósito de tu pregunta, Luis, que los sindicatos de los trabajadores, los gremios de los empleadores han puesto de su parte, han demostrado madurez, han demostrado voluntad y han puesto de su parte. En buena medida, por eso ha sido posible desde el verano pasado los aumentos salariales que se han producido, aumentos salariales 5 o 6, todos y cada uno de ellos en base al consenso, es decir, diálogo consensuado. Y no solamente esto, sino que los montos, los porcentajes de aumento han sido muy elevados, mucho más que la media de los últimos 20 años y en algunos casos, pues los más altos en la historia. Y esto obedece también a algo que el presidente ha sido muy franco y lo ha dicho de manera clara, y es que el gobierno tiene el interés de mejorar el salario real de los trabajadores. Y el salario real de los trabajadores tiene que ver con el componente de los costos, el tema del transporte, el tema de los servicios, reducirlos, pero también tiene que ver con la compensación económica directa que se percibe por el trabajo, y el aumento nominal del salario pues es tal vez uno de los principales componentes del salario real. Esto ha sido fundamental para lograr los consensos y los aumentos antes conocidos. Pero, ministro, aparte de esa confianza que ciertamente ha logrado el gobierno central brindar no solamente a los empleadores, sino a los inversionistas y demás, porque está ahí, ¿qué otras cositas se manejan para que esa gente tome esa decisión de, en un momento tan difícil, decir, bueno, yo me pongo al lado de la autoridad? ¿Qué otros aspectos cohabitan por ahí? La realidad, Luis, es que hemos sido capaces de comunicar y de todos entender que no hacerlo así pudiera significar el inicio de deslizarse por una pendiente enjabonada respecto de la paz social. Y por eso he hablado de que los sectores han demostrado madurez, han reconocido la importancia prioritaria de mantener la paz social, porque gracias a estas gestiones que ya he mencionado, la economía se ha reactivado, los salarios han mejorado. Todavía quedan temas pendientes, por supuesto, y siempre habrá necesidades de mejora, pero ante el precipicio que significaría caer en un estado de gobernanza, en un estado de desorden, donde todos pierden, el país completo, pues hemos sido capaces de comunicar y entender de que ante esa alternativa tenemos que ir por la senda de las correcciones, en algunos casos sistémicas. Realmente así ha sido fundamental. Por ejemplo, eso sucedió también cuando llevábamos a cabo las negociaciones, de las discusiones que concluyeron con el acuerdo con el Colegio Médico, las ARS, el Sistema de la Seguridad Social y el gobierno, donde logramos ampliar la cobertura de salud para los ciudadanos, trabajadores ciudadanos,
incluyendo temas que se encontraban en el olvido, como por ejemplo la cobertura total o integral, mejor dicho, de la atención renal, así como también la reconstrucción de mamas para quienes hayan sufrido mastectomías por causa de cáncer. Eso no se encontraba cubierto y gracias a este diálogo, gracias a la reactivación, gracias también a los aumentos salariales que han mejorado la cotización y la cotización de la seguridad social en su conjunto, pues se ha podido dar a la ciudadanía estos servicios. Ha sido eso fundamentalmente. Obviamente, el presidente de la República y quienes le acompañamos, siguiendo su ejemplo, pues, así como estamos hablando tú y yo, con toda franqueza, con toda realidad, claro, con posiciones firmes. Y si estamos en desacuerdo, pues estamos en desacuerdo y no pasa nada. Simplemente tenemos que saber que estamos en desacuerdo y que tenemos que buscar una manera de lograr los objetivos que a todos nos interesan. Ministro, de esos sectores que usted cita, que se han ido recuperando los empleos, ¿cuáles fueron los más afectados de la pandemia y cuál a su vez también han sido los que mejor y más rápido se han ido recuperando? Bueno, los más afectados en términos poblacionales han sido mujeres y jóvenes, porque lamentablemente todavía queda una brecha en cuanto a roles sociales y quienes primero se retornaron a sus casas por razón de la pandemia fueron las mujeres y tal vez los papeles o roles que históricamente han desempeñado en la familia, pero también los jóvenes. Dicho eso, en cuanto a sectores comerciales y industriales, por decirlo de alguna manera, los que estuvieron más afectados en un momento determinado fueron el comercio y algunos aspectos del turismo, por razones obvias también, fronteras cerradas, situación de confinamiento, etc. En esa misma dirección tenemos que reconocer que la recuperación comenzó por zonas francas, que en el 2020, en el 2020 y principio del 21, había llegado a niveles de exportación mayores que lo que habían sucedido en años donde no existía la pandemia. Luego, esto se amplió al propio nivel del sector turístico en cuanto a las mejorías, porque recuérdate, Luis, que el presidente Abinader fue muy enfático en insistir en la apertura de los hoteles a pesar de que no existían turistas. Y el razonamiento que arguyó fue, independientemente de que en este momento no existan turistas, cuando se abran las fronteras, tenemos que estar como país listos para recibir y no tener que esperar más tiempo en ponerlos en condiciones. Y la realidad es que esa visión se ha demostrado que fue correcta, porque el país que en el ámbito turístico mejor se ha desempeñado y más se ha recuperado ha sido este. Y también posteriormente ya el sector comercial, antes del turístico, tengo que señalar que fue el de construcción, después de zona franca y después de construcción, pues turismo y después de turismo finalmente el sector comercial, que todavía estaba un poco afectado por el tema de los confinamientos y los horarios. Cuando los horarios se liberaron, entonces ya los turnos de empleo comenzaron a tener la normalidad de 2 o 3 turnos y las personas consecuentemente poder asistir a los espacios. Esa ha sido, si se quiere, la ruta que se ha logrado desarrollar. Luis Miguel, hemos visto que una de tus prioridades o de tu equipo, ¿verdad? Y del gobierno central ha sido el tema de los salarios. Una de las grandes disyuntivas del pasado era que daba problemas hasta convocar al Comité Nacional de Salarios. Yo quiero que tú nos expliques en detalle cómo ustedes hacen, cómo deciden el nivel de sectores que se propondrán aumentos y demás. ¿Eso tiene alguna escala? ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, una pregunta muy curiosa, Luis, y te agradezco la curiosidad. Con toda franqueza, te debo confesar de que anteriormente pues se tenía una actitud totalmente pasiva. Al llegar al gobierno del presidente Abinader y nosotros ver el tema, pues se tomó la decisión de hacer la capacidad de análisis económico, de fortalecer la capacidad de análisis del mercado laboral y de proyección, por lo que el gobierno fue produciendo, y lo sigue haciendo en el Ministerio de Trabajo, pues
las propuestas económicas que se compadecen no solamente con la realidad en la que vivimos, sino que establecen la ruta para poder llegar a los objetivos trazados. Por eso, en las conversaciones tendentes a los diálogos de las mejoras salariales, pues el Ministerio de Trabajo tuvo una posición pasiva. Al contrario, tuvo una posición activa que motivó, queremos pensar, a los actores del tripartismo a unirse a esa propuesta. Claro, no son imposiciones, gracias a Dios no ha sido necesario, sino conversaciones de racionalización, de entender los puntos de vista y de construir consensos. Pero eso no era posible antes si no se hacía la tarea. Claro. Lo que se está haciendo ahora es justamente hacer la tarea, estar preparado y no solamente escuchar, sino también construir y proponer, porque de eso se trata. El Ministerio de Trabajo, Luis, ¿por qué existe el Código de Trabajo? ¿Por qué existen los Ministerios de Trabajo? Bueno, porque en las relaciones laborales, las posiciones de negociación por naturaleza entre los empleadores y los trabajadores son posiciones disímiles. La capacidad de negociación por realidades económicas no es equitativa. Pues para equilibrar el ámbito, para llevar equidad al proceso, existen los códigos de trabajo, existen los ministerios de trabajo. Y por esa razón, entonces, esos diálogos tripartitos, el ministerio funge, obviamente, como un mediador también, pero al mismo tiempo funge para fortalecer las posiciones técnicas que se entienden deben acogerse, independientemente de que, obviamente, parte tienen sus legítimos intereses. Ustedes han hecho una especie como de 5 o 6 acuerdos ya que se han culminado en aumentos salariales, pero el más llamativo fueron los últimos 2, que fueron los de los trabajadores agrícolas, ¿no? Y los de los cañeros. Digo los cañeros porque uno se visualiza con esas protestas frente al Palacio Nacional hace unos años, como que era lo de nunca acabar. Cuéntanos en qué han consistido esos aumentos salariales, ministro, sobre todo esos 2 que le hago la observación. Sí, efectivamente, en el ámbito del sector agrícola de caña y caña industrial, esta semana se produjeron esos aumentos que esencialmente fue el 100%, es decir, se duplicó el salario. Y esto simplemente... Antes de seguir, ¿de cuántos empleados estamos hablando que eso impacta directamente? Bueno, el sector cañero es un sector, el sector del azúcar es un sector importante, pero no es el más grande. Es un sector de poco menos de 45,000 trabajadores. Okay. Obviamente tampoco es desdeñable, cerca de esa cantidad de personas. Y en ese ámbito, pues, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que los niveles salariales no se compadecían con lo mínimo o digno como mínimo. También vimos que en los últimos 20 años la media de aumentos rondaba los 15-18%, que tampoco, en nuestra opinión, tampoco se justificaba. Entonces, sostuvimos encuentros con los sectores del tripartismo, del sector azúcar, y le expresamos nuestra visión. Dicho sea de paso, en cuanto al aumento del 100%, fue por encima de lo que los propios sindicatos planteaban, porque, como te decía, hemos asumido una actitud, una posición de activa para poder lograr ciertos equilibrios. Ahora, como se encuentra, pues se encuentra un poco más equilibrado, un poco más relacionado con otros sectores que también tienen sus salarios sectorizados. En esencia, a nivel de empleo, tenemos que fomentar la inserción laboral, y la inserción laboral preferencialmente de los dominicanos. Pero para eso no se puede pensar solamente en la cohesión, se tiene que pensar también en la producción de mejoras en la calidad del empleo. Y uno de los elementos de mejora de la calidad del empleo, ¿cuál es? Bueno, el salario. Y entonces, si los salarios mejoran, las condiciones de ingresos deben mejorar, pues se hace más atractivo, y ya lo que sean contingencias migratorias laborales pueden tomar un segundo plano, ya como algo de eso, contingente, pero no que sea la norma. Ministro, las jornadas de estas ferias que se hacen para empleos,
Vimos que unos 5,000 empleos vacantes se estaban ahí sorteando. Cuéntanos un poco, ¿se siguen desarrollando? ¿Cómo van? Claro que sí. La última experiencia que fue de alto conocimiento fue que el sector turístico señalaba que tenía aproximadamente 5,000 vacantes. Es importante señalar que este número de vacantes es entre las vigentes actuales y las que se proyectan en los meses próximos. Pero independientemente de esto, entonces, nos acercamos a los empleadores de este sector, les solicitamos que nos informaran sobre las características de las vacantes y entonces montamos la gran feria de empleo, las ferias de empleo que desarrollamos semanalmente, pero en este caso fue un esfuerzo especial porque por la cantidad de vacantes identificadas, y desarrollamos 4 días, San Pedro, La Romana, Tomayor y El Ceibo, pues estas ferias de empleo. En estas oportunidades se habían identificado de manera inicial 1.362 vacantes y fueron atendidos y referidos cerca de 1.500 personas. Entonces, la mayor cantidad de esas vacantes han sido llenadas, libre de costos para el empleador, libre de costos para el trabajador y además, en esta oportunidad también coordinamos con el Infotep para que los candidatos que necesitaban fortalecer algunas competencias, inmediatamente tenerlos listados, identificados y poder inscribirlos en cursos para que el empleador fuera más fácil su contratación, también de mejorar sus capacidades y condiciones. Esto lo hemos estado fortaleciendo a nivel de realización constante todas las semanas en diferentes puntos del país. Por ejemplo, la semana pasada se hizo en Puerto Plata, en esta semana también se ha hecho en el Distrito Nacional, pero también se ha fortalecido la herramienta digital a través de la plataforma República Dominicana Trabaja, RD Trabaja. Los empleadores pueden perfectamente postear allí sus vacantes y cualquier ciudadano puede inscribirse y hacer esta interacción para que esta plataforma le haga, como se dice coloquialmente, el macheo. De esta manera poder insertarnos. Ministro. En esa misma dirección, sí, perdón, sí, Luis, que sí, creo que es importante, en esa misma dirección de inserción laboral, se han desarrollado programas especiales como el del empleo juvenil y empleos temporales. A través de estos mecanismos, solamente en los meses de noviembre y diciembre, por un esfuerzo especial que se hizo, se insertaron cerca de 1.500 personas en el trabajo del sector privado formal. Esto funciona de la siguiente manera. Una empresa tiene vacante, se acerca al Ministerio de Trabajo, le dice que quiere solicitar ser parte del programa de empleo juvenil y el Ministerio de Trabajo y esa empresa hacen un acuerdo. Dentro de ese acuerdo se contempla la obligación del Ministerio de pagar 3 meses de salario de ese nuevo trabajador y el empleador pagar los otros 3 meses, completar un periodo no menos de 6 meses. Hasta ahora la experiencia ha sido exitosísima porque cerca del 90%, 97% de las personas que se insertan mediante este mecanismo, luego de vencido el plazo de los 6 meses, continúa ya insertado en la empresa, en el mercado laboral del sector privado. Ministro, brevemente, nuestro Código de Trabajo viene de muchos años. ¿Está en su agenda y en el de los sectores que usted representa revisar el Código de Trabajo en la República Dominicana? No solamente está en la agenda, sino que el 18 de agosto, recién pasado, el presidente de la República hizo un llamado a la nación de revisión y transformaciones y reformas, que comenzaron en 12 y se convirtieron en 16, dicho sea de paso. Entre esas se encuentra justamente la revisión de la Ley de Seguridad Social, pero también la del Código de Trabajo, ambas encabezadas por el Ministerio de Trabajo. En esta particular del Código de Trabajo, en el primer día de este mes de febrero, se inició formalmente la mesa de diálogo para la revisión de reforma y modernización del Código de Trabajo. Ya se han desarrollado 3 jornadas. De hecho, desde la semana pasada se abrió a toda la población la posibilidad de presentar al Ministerio sus propuestas, sus ideas, las sugerencias para ser tomadas en cuenta. En menos de una semana ya se habían recibido cerca de
140 propuestas de todas partes del país, y esto continúa por un periodo de no menos de 30 días, no menos de un mes, para que todas estas sean revisadas, tomadas en cuenta y formen parte de las discusiones. Entendemos que si las visiones del sector empleador y el sector de los trabajadores respecto a la construcción de consensos se mantienen, pudiéramos tener un código mejorado, puesto al día, actualizado y modernizado, porque hay muchos aspectos que en 30 años de no haberse tocado esta ley, pues sin duda alguna es necesario incluir. Ministro, finalmente, esta pregunta me la hacen por las redes. De seguro usted se encontró con quejas de mafias, de abogados, de empresas y demás, que pululaban ahí en los alrededores del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo ha enfrentado usted en su gestión esa parte de abogados que compran a gente que cancelan? ¿Cómo ha manejado eso? Miren, por primer lugar, recordar a la ciudadanía, el Ministerio tiene un servicio gratuito que es asistencia judicial. Claro. El trabajador o el empleador necesita una representación legal, necesita un abogado, puede ir al Ministerio de Trabajo y tendrá un abogado gratuito. Claro. Número uno. Y con conocimiento del tema. Obviamente, especialista en derecho de trabajo y con la supervisión del regulador. Y número dos, lo que señalas, Luis, es un problema sistémico que hay que revisar en el código, porque la sobrejudicialización de las relaciones laborales no conviene a los trabajadores, no conviene a los empleadores, no conviene al gobierno, no conviene al Poder Judicial, no conviene a nadie. Entonces, tenemos que desarrollar mecanismos de conciliación, de mediación, de arbitraje antes de la justicia para que pueda haber la producción de resultados. Ese es uno de los temas que nosotros pretendemos discutir para ser introducido en el código, de forma que, sin restringir los derechos de la ciudadanía de acceso a la justicia, se puede eficientizar y mejorar la salud de las relaciones laborales. Ministro, muchas gracias por su tiempo este domingo en Precisando. Gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes y estamos siempre a la orden, y más con un tocayo destacado como usted. Yo le digo ministro, pero él me distingue diciéndome tocayo y así nos tratamos. Gracias, Luis Miguel de Camps. Estuvo con nosotros Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Ustedes no se muevan, ya volvemos con la parte complementaria. La Cámara de Diputados aprobó un préstamo por 86 millones de euros para ser utilizados en el proyecto de aumento de capacidad de transporte de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. La iniciativa fue liberada de lectura y contó con 120 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones. En otra información, el Ministerio de Salud Pública activó una vigilancia centinela en todos los centros de salud pediátricos y gastroenterólogos para responder a cualquier eventualidad que pueda producir en el país la hepatitis infantil aguda. El órgano aseguró que a nivel nacional todavía no se registran casos de la enfermedad, que ya se encuentra en al menos 11 países. En el plano internacional, el ejército ruso ha intensificado su ofensiva para controlar la zona de Izium cerca del Donbass, mientras Ucrania ha reforzado la protección de la frontera estatal con Moldavia tras los incidentes ocurridos en los últimos días en la República Separatista de Transnistria. Gracias, como siempre, a nuestro eficiente equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Y al ministro Luis Miguel de Camps, gracias por su tiempo esta noche en Precisando. Y a ustedes, no tenemos tiempo para más. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen disfrutando de la programación de Telefuturo.